Uno de los temas más enigmáticos con respecto al futuro de la humanidad, o al menos de nuestra humanidad local, son las preguntas relacionadas a la educación y en particular si vamos a volver a clases presenciales o no, o cómo podría cambiar el currículum, las materias que estamos estudiando. La Mesa Social COVID-19 de Educación entregó al gobierno 2 informes con recomendaciones para el tránsito de la enseñanza remota a la enseñanza presencial como antes. Este trabajo se enmarca dentro de las labores que desarrolla la Mesa Social COVID-19 de Educación, coordinada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Para este tema entonces estamos en línea ya con Carmen Sotomayor, ella es investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Carmen. Hola, Carmen. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Carmen, me gustaría comenzar preguntándole sobre las conclusiones más relevantes de este informe presentado. Ya, mira, bueno, es un informe, como tú decías antes, que realizaron aproximadamente 20 universidades del país, coordinadas por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y donde también participaron profesores y profesoras. Y lo que hace este informe es que entrega orientaciones para trabajar la priorización curricular que hizo el Ministerio de Educación. Es decir, yo diría que lo más importante del documento es que da como pistas concretas de cómo trabajar en forma remota, sobre todo en forma remota en esta etapa, en las 7 áreas, asignaturas del currículum, ¿no? Lenguaje, matemáticas, ciencia, etcétera. Incluso educación artística, educación física también. Entonces, si tú me preguntas por conclusiones, yo diría como que lo más importante es ir entregando ciertas como actividades a los niños, ir adaptando los objetivos del currículum para que se pueda continuar haciendo alguna actividad, digamos, durante este periodo. Carmen, con respecto a las conclusiones, me gustaría hacerle 2 preguntas. Una, si hubo consenso pleno al respecto o fue una discusión más bien que costó. Y lo segundo tiene que ver con las materias. Usted hablaba ahí también de darle bastante prioridad a asignaturas como artes, como música, como educación física. Cuando hemos visto, no solamente en Chile, sino que en Australia, por ejemplo, hay un proyecto de ley que busca precisamente bajar la motivación para que los estudiantes estudien esas carreras más humanistas, más artísticas. Sí. ¿Cuáles son las sensaciones que quedaron después de estas reuniones? Sí, bueno, mira, el consenso que tú me preguntas, yo te diría que lo más importante es la idea de trabajar todas estas asignaturas, pero poniendo un foco en el bienestar de los niños, sobre todo en el bienestar socioemocional de los niños. Creo que eso ha sido un consenso importante y nuevo, ¿no?, entre todas las universidades. O sea, no basta con enseñar las materias, sino que los niños tienen que estar bien, y sabemos que todo lo que tiene que ver con lo emocional afecta mucho a los aprendizajes. Entonces, hay que preocuparse de eso, y por eso yo diría que una de las conclusiones más importantes es tratar como de no hacer tanto, sino que menos actividades, más significativas, ¿no? No presionar tanto a los niños, sino que tratar de tener cierta flexibilidad. Yo diría que eso es como lo más importante como consenso, foco en el bienestar de los niños. Y la otra pregunta que usted me hace sobre las asignaturas está relacionada, porque se ha visto, ¿no es cierto?, que sobre todo en estas etapas de crisis hay otras asignaturas muy importantes. Por ejemplo, la educación artística, ¿no? La educación artística es muy importante porque permite la expresión de los niños, ¿no es cierto?, niños que a veces están con dificultades, con problemas en la familia, etcétera. Bueno, todo lo que tiene que ver con expresión a través del arte o a través de la música o a través del teatro, digamos, son importantes, ¿no? Y ustedes van a ver en este documento, porque es un documento que hay un montón de iniciativas o diría yo, como de propuestas metodológicas bien concretas para trabajar el tema de las artes. Incluso en forma remota, ¿no? Aunque no haya clase presencial. Y lo otro que también, como tú bien decías, es la educación física, ¿no? Que
Yo creo que eso sí que es muy relevante. Por ejemplo, los psicólogos dicen que todo lo que tiene que ver con la actividad física, el movimiento, la respiración, la relajación, en el fondo tienen un efecto importante en evitar el estrés, que es uno de los temas que hemos tenido en este tiempo. Estamos conversando con Carmen Sotomayor, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Carmen, usted hablaba del foco de bienestar en los niños. Los niños, ¿cómo están los niños en Chile con respecto a la educación? Y se lo pregunto no solamente por esta última etapa de pandemia, donde han estado en sus casas encerrados durante los últimos 4 meses probablemente, sino que también antes, a partir de la educación, un tema que siempre ha sido bastante controvertido en Chile. Mira, el problema de educación en Chile es la desigualdad. No lo digo yo, sino que lo dicen los datos. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, todos los resultados del CINSE en los últimos 10 años, en todos los niveles escolares, ustedes saben, el CINSE se hace en cuarto, en octavo y en segundo medio. Cuando uno mira PISA, que es otra prueba que se hace también en lecturas, ciencias y matemáticas, que es para los niños de 15 años, ¿no? Bueno, uno se da cuenta que el gran tema es que hay 1/3 de los niños aproximadamente que tienen niveles muy bajos de aprendizaje. Tú puedes tener niños, otro tercio, un poquito menos, ¿no? Tienes un grupo pequeño que alcanza los altos aprendizajes, pero hay un grueso que va entre, como digo, un 30, a veces un 40% también, de niños que se nos van quedando atrás. Entonces, eso es muy grave, ¿no? O sea, yo creo que eso es el problema que tenemos en Chile, y es donde tenemos que, yo diría, concentrar los esfuerzos, o sea, ir a poner los mejores profesores, trabajar fuertemente porque la educación pública mejore, ¿no es cierto? Poner mucho más recursos en los niños con situación económica más baja, etcétera. O sea, hay que trabajar. Yo creo que ese es el gran desafío de Chile, ¿no? Ahora, Carmen, déjame comentarte otra cosa también importante, que cuando uno mira Chile en comparación con América Latina, nosotros estamos mejor, ¿ya? Con todas estas pruebas que yo señalo. sí. Pero eso no quita que tengamos 1/3 o más de nuestros niños que están en niveles muy bajos de aprendizaje. Carmen, ¿se hicieron ustedes alguna idea respecto de qué cosas, eventualmente de las que se hayan hecho afuera, conviene traer cuando pensemos en el retorno a clases? No sabemos si va a ser este año, probablemente no. Si hay algo, puede ser localizadamente y muy posiblemente sea voluntario también. Yo en la mañana leía algo sobre el caso uruguayo, que ha sido un caso bastante exitoso después de mantener la virtualidad de la educación, o sea, hacerla virtual durante un rato largo, algo que también hemos intentado nosotros acá. Hicieron el retorno en 3 etapas distintas, y primero lo hicieron a nivel rural, luego lo hicieron en función de los grados de vulnerabilidad de los estudiantes y finalmente atendieron a la lógica de los ciclos de estudio, o sea, los chiquititos, los medianos, los grandes, etcétera. Aquí se ha pensado eventualmente, entiendo, en que vuelvan los grandes, en otras partes han vuelto los chicos. ¿Hay alguna cosa que a ustedes les parezca puede ser una recomendación apropiada para nuestra realidad? Bueno, mira, lo que tú señalas de Uruguay, yo lo hallo muy interesante. Creo que Uruguay ha manejado la pandemia bien y está manejando también este aspecto educativo bien. Sí. Y nuevamente, Uruguay es uno de los países más equitativos, ¿eh? Y es bien interesante, ¿no? Como país dentro de América Latina. Ahora, ¿qué decir respecto a recomendaciones? Yo diría que, bueno, por de pronto nosotros vamos a volver, o nosotros estamos en la idea de que se vuelve cuando la autoridad sanitaria lo indica. O sea, nosotros no podemos, como así, recomendar algo distinto de lo que diga la autoridad sanitaria. No, por supuesto, pero una vez que esa recomendación esté hecha. Claro, una vez que esa recomendación esté hecha, yo creo que es muy importante la combinación, ¿eh? Yo creo que lo que va a pasar, o lo que podría pasar, es que uno vuelva, qué sé yo, algunos días, por ejemplo, de clases, porque vamos a tener un problema bien grande con la distancia social. No caben los niños en la sala, ¿eh? Entonces vamos a tener que crear sistemas que permitan que los niños vayan a lo mejor a algunos turnos al colegio. Yo creo que ese es un punto importante. A lo mejor no se va a poder ir todos los días o no se va a poder ir en todos los horarios, ¿eh?
Ese es un punto. Lo otro que me parece importante es que vamos a tener que respetar también las decisiones de los padres, porque los padres y madres están muy asustados, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, por eso yo creo que la vacuna es lo que nos va a tranquilizar a todos y va a permitir que los padres quieran mandar a los niños. Por lo tanto, si se tomara la decisión de que se vuelva a la escuela antes de la vacuna, me parece que va a haber que aceptar la voluntariedad de enviar a los niños. O sea, va a haber mucho como de trabajo con las comunidades escolares. No todo va a ser decisión por decreto del Ministerio de Educación, sino que creo que también va a haber que respetar lo que digan las comunidades y va a haber que generar mucha confianza con ellas y seguramente va a tener que ser voluntario la vuelta. Eso te quería preguntar, lo de la voluntariedad, porque según lo que leía del caso uruguayo, tuvo un efecto súper positivo porque, claro, los primeros se atrevieron y luego también un poquitito con la certeza que le comenzó a dar el resto, que había grados de seguridad, etcétera, otros padres también empezaron a sumarse y eso terminó siendo un incentivo positivo. Exacto, yo creo que es una muy buena estrategia porque es algo tan delicado, ¿no es cierto? Tú no quieres arriesgar a tus hijos, ¿no? Entonces, por eso insisto como que va a tener que ser un trabajo muy compartido, muy en colaboración con las comunidades. El ministerio va a dar algunas directrices, pero van a tener que ser las comunidades, cuando digo comunidades me refiero a los profesores, los directivos y los padres. Claro. Para que realmente se genere esta confianza que se va a requerir. Bueno, además hay gastos, te fijas, porque hay que instalar dispositivos de salón, hay que separarlos. Claro, hay protocolos que cumplir. Protocolos sanitarios que cumplir. También rescatar como la creatividad de los profesores, de las comunidades, porque eso es bien impresionante, como han hecho. Realmente estoy muy admirada de los profesores y profesoras porque han hecho lo que se ha podido para mantener el contacto con los niños, para seguir haciendo actividades. Tú has visto, ¿no es cierto?, los rurales que hacen, en algunos casos hay buses que van a las escuelas, en otros casos urbanos donde los profesores llevan guías a los colegios. O sea, realmente ha sido un esfuerzo grande porque no todo ha podido ser remoto. Sabemos que también ahí la desigualdad es muy grande. O sea, hay niños que no tienen acceso a computador o no tienen acceso a internet. Claro. Muchas gracias, entonces, Carmen. Conversamos con Carmen. Sí. Vamos a valorar un poco de los educadores, que yo creo que realmente es bien impresionante. Así es, Carmen. Valoramos también esta conversación porque sabemos que hay muchos padres preocupados con respecto al retorno a clases. Estábamos conversando con Carmen Sotomayor, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su tiempo, Carmen. Muy